que es un motivado mi corazón, y es hablar acerca del gozo del Señor, pero desde una perspectiva bíblica cristiana. Así que voy a estar orando. Padre, en este momento yo te pido que tú estés hablando a los corazones, que tú estés llenando nuestras vidas de tu presencia, de tu poder, que no sean palabras, Señor, solamente emitidas, sino que puedan calar en nuestros corazones, Señor. Estamos expectantes a escuchar tu voz. En este momento nuestro corazón está dispuesto y nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema del gozo para mí es algo que me ha cambiado muchísimo. Creo que aún siendo cristiano, por muchos años experimentaba cosas de las cuales no quería comentar o no quería confesar, eh, pero sentía nervios, ansiedad en muchos aspectos de mi vida y no era totalmente feliz. Y esto es una confesión que usted dirá, un pastor, un cristiano, y dice que no era totalmente feliz, porque la felicidad no era algo que yo buscaba, no era algo que yo decía necesito ser feliz. Venimos a veces de una teología donde se nos ha enseñado que el cristiano, mientras más sufre, soporta, aguanta, está siendo un buen siervo de Cristo. Y que parte del ADN del cristiano es sufrir en esta tierra para gozar y disfrutar en una vida venidera. Entonces, por ahí sentía que estaba bien. Está bien el no sentir una plenitud total de gozo y de felicidad, porque sé que en el cielo me las empato todas, en el cielo voy a ser feliz. Pero esto también me producía que mi estómago se inflamara, que a veces me sintiera nervioso y mi salud se veía reflejado en mi salud, tanto emocional como física. Pero tiene que haber algo más, yo me preguntaba. Y después comencé a entrar dentro de la palabra y descubrí algo que, como yo digo a veces, me voló la cabeza y cambió toda mi manera de pensar y pude entender. Se abrió una puerta para mí que marcó la diferencia. Voy a leer la palabra del Señor en el Salmo 16, verso 11, que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Delicias a tu diestra para siempre. Este texto dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y usted sabe lo que significa la palabra plenitud. Hay un gozo total, hay un gozo completo en la presencia de Dios. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo yo decir que habito en la presencia de Dios o que experimento la presencia de Dios si en mi vida no estoy manifestando ese gozo pleno, esa plenitud de gozo, esa totalidad de gozo? Entonces, ahí estoy siendo confrontado en el hecho de pensar que en el Edén había gozo y felicidad y que Dios hizo todo perfecto para que el hombre disfrutase en el Edén. Y parte de lo que nosotros perdimos en el Edén fue la plenitud de gozo, fue el gozo completo, fue el cohabitar en la presencia de Dios, el caminar con Dios al caer la tarde, y todo eso llenaba al ser humano de gozo. Pero se perdió en Edén. Pero a través de una relación con Cristo nosotros podemos experimentar el gozo. Entonces, cabe la otra pregunta. ¿Puedo yo trabajar para experimentar gozo en mi vida? Dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo diga porque tengo escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a estar feliz, a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Y otra cosa que me enseña esto es que el apóstol Pablo dice, he aprendido a ser feliz, he aprendido a contentarme.
Entonces, la felicidad, según el apóstol Pablo, es un estado aprendido, algo que se aprende, que uno decide vivir y ser feliz. Entonces, esto también nos llena de entusiasmo el saber que podemos aprender, así como decía el apóstol Pablo. Yo aprendí a ser feliz cualquiera que sea mi situación. Y fíjense que Pablo no está diciendo, en mi vida todo me está saliendo bien, en mi vida todas las cosas se están marchando bien. No, él dijo, yo aprendí a ser feliz sin importar la situación. Sé vivir en abundancia, en escasez, sé tenerlo todo, no tenerlo nada, pero yo aprendí a estar feliz. Y eso lo dice un hombre experimentando prisiones, experimentando vicisitudes, pero aprendió a ser feliz. Es lo que yo quiero. Y lo que quisiera transmitirte también a ti que me estás escuchando esta mañana, que podamos aprender a ser feliz. Y lo otro también era sacar de mi mente ese pensamiento de que Dios quiere que yo esté sufriendo y que mientras más sufro, pues mejor siervo de Dios soy. Entonces, entender que Dios se deleita en mi felicidad y que en el principio Dios hizo todo para que el hombre experimentara gozo y plenitud en su presencia. Y que ahora a través de una relación con Él quiere que nosotros experimentemos gozo y plenitud a través de su presencia. Isaías 62:5 también nos dice que como un esposo se regocija por su esposa, así Dios se regocija por su pueblo, se regocija por nosotros. Y esto me hace pensar algo maravilloso. Dios se deleita en que yo sea feliz. Y yo como padre, lo que más quisiera es que mis hijos fuesen felices, felices con lo que yo le proveo, felices con lo que yo le doy. No quisiera, por ejemplo, que usted le compre algo, los que tienen hijos, le compren un regalo a su hijo, le den algún premio, lo lleven al parque, lo lleven a la heladería y su hijo esté con la cara triste. Imagina, el muchachito está con la cara triste, amargado, no está disfrutando. Hijo, ¿qué te parece la heladería? Ah, no sé. ¿Qué te parece este parque donde te traje? No sé. Y en todos lados no expresa una emoción. Y Dios creó la vida para que nosotros nos gocemos y a veces nos da tanto, nos da hijo, nos da esposa, nos da familia, nos da padre, nos da madre, nos da un nuevo amanecer, nos pintó la creación, nos pintó el cielo de color, nos ha dado ríos, los que vivimos aquí en Dominicana, tantos paisajes hermosos, donde quiera que estés. Dios ha hecho un mundo precioso para que usted y yo lo disfrutemos. Pero qué triste que Dios hizo todo, nos regala tanto y nosotros no estamos disfrutando lo que Dios nos da. Entonces, eso, yo como padre me sentiría mal que preparar un pasadía para mi hijo y mi hijo no se sintiese bien. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros como creyentes no nos agrada la vida? No experimentamos gozo en el vivir. Y no estoy hablando de que usted no pase procesos, enfermedades o dificultades. Podemos encontrar gozo aún en medio del dolor. John Piper dijo la siguiente frase: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Mientras más satisfechos estamos en Dios, más Dios se glorifica en nosotros. Y recuerde también lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es gozo. Parte de los frutos del Espíritu es gozo. Entonces, ¿cómo el cristiano está para producir gozo y alegría y plenitud? Y debe ser un estado que nosotros dispongamos a aprender, decidir estar felices sin importar nuestra situación. Es encontrar miel en el león muerto. Es ver el gozo de Dios en medio de las dificultades. Es ver el lado bueno de las cosas en medio de los procesos de la vida. Entonces de ese gozo es que estamos hablando. No estamos hablando del gozo que el mundo da, de un gozo pasajero, de un gozo que se va, de un gozo momentáneo, efímero, que hoy está, mañana no está, en este momento está,
que es un gozo fundamentado en los placeres, en el momento, en las cosas pasajeras. Estamos hablando de un gozo eterno. Y es que la fuente de nuestra felicidad es Cristo Jesús. Nuestra felicidad no viene de cosas externas, sino desde adentro, desde nuestro interior. Y también decía el apóstol, Cristo en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones dicen, Cristo en mí me da fuerzas para enfrentar cualquiera que sea mi situación. Y ese es el secreto. Ahí él está diciendo, he aprendido a ser feliz cualquiera que sea mi situación, y después nos revela el secreto. El gran secreto es Cristo dentro de mí, me da la fuerza para yo enfrentar cualquiera que sea mi situación. Así que nuestra felicidad no viene de afuera, no es algo que nosotros estamos importando de afuera, sino estamos exportando desde adentro para todos los demás y todos los que nos rodean. Así que podemos experimentar ese gozo y esa plenitud. Juan 15:11 dice, estas cosas yo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Es lo que dice su palabra. Todo lo que Jesús nos habló, sus enseñanzas tenían un fin. ¿Y cuál era el fin? Que el gozo fuese completo. Eso es experimentar la presencia de Dios. Podemos tener gozo aún en medio del dolor. Nehemías 8:10 dice, no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fortaleza. Mire cómo está diciendo, el gozo de Dios es lo que te fortalece. Y dijo Leonard Ravenhill, dijo, no permitas que el enemigo se robe tu gozo, porque el día que tú le entregas tu gozo, le estás entregando tu fuerza. Cuando tú y yo perdemos el gozo, estamos perdiendo la fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos mantiene fuerte, vigente, en pie. Y el día que pierdes tu gozo, perdiste también tu fortaleza. Es como una ciudad amurallada que en un momento está rodeada de enemigos y en un momento derriba los muros. Está a expensa de que el enemigo penetre y tome y sitie la ciudad. Asimismo es el cristiano que entrega el gozo, que deja que las cosas pasajeras le lleven el gozo. Está derribando las murallas y estando a merced del enemigo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Romanos 8:18 también nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, con la plenitud del gozo venidero que en nosotros ha de manifestarse. Y algo que me motivó muchísimo fue pensar en la pasión y en la muerte de Cristo. ¿Cómo Cristo pudo soportar tanto vituperio, tanta humillación, tanto proceso en la vía dolorosa hacia la cruz? ¿Cómo él pudo soportar eso? ¿Y cómo él pudo cargar la cruz? Y me dice a mí que yo puedo cargar la cruz. Entonces, alguien que cargue la cruz puede ser feliz. Entonces hay un verso que también motiva mi corazón y me hace seguir en esta tesis ideológica del gozo del Señor. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Lo que está diciendo, Cristo soportó la cruz, soportó el vituperio, soportó tantas vicisitudes en su vida, porque puso delante de él el gozo puesto. El gozo puesto delante de él lo hizo soportar la cruz. Estoy siendo latigado, estoy siendo escupido, estoy siendo vituperado, pero tengo el gozo puesto delante. Sé que después de este proceso voy a ver la mano de Dios. Sé que voy a ser exaltado. Sé que me voy a sentar a la diestra de Dios. Y poniendo el gozo delante, soportó todo el oprobio y soportó la cruz. Dígame si esto no nos emociona, el saber que Cristo todo lo soportó. Todo lo experimentó,
y cayó y sufrió el dolor sabiendo que había gozo puesto delante. Y si Cristo padeció en la cruz y lo soportó poniendo el gozo delante, si yo pongo el gozo delante, el gozo eterno, el gozo venidero, estoy contento, estoy feliz. Aquí a veces nosotros los dominicanos, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas playas y hay algunas playas que para llegar son caminos muy, pero muy difíciles, un tanto inaccesibles. Y a veces usted va en su vehículo o que estos caminos tan malos y usted está tan incómodo. Dios mío, pero qué camino más malo. El vehículo casi se le vira de lado y todo, y usted va lentamente y medio asustado. ¿Y qué camino es este? Y después usted llega a una playa muy hermosa, una vista espectacular, y usted se emociona. Entonces usted dice algo, valió la pena. El camino estaba malo, estaba difícil, pero valió la pena. Eso es poner el gozo delante. No importa lo que usted está pasando y que el camino está medio malo, la senda está estrecha, el camino está estrecho, está viviendo dificultades, pero el gozo que está delante vale la pena. Y hay sacrificios que valen la pena, porque vas a experimentar un gozo mayor que lo que estás pasando. Y eso es lo que también el creyente debe entender. Entonces debemos tener gozo en nuestra vida cristiana y lo podemos experimentar de diversas maneras. Número uno, podemos experimentar gozo en la adoración. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 2, adoren al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Cuando Dios quiere que le adoremos, Él quiere que le adoremos con alegría y que vengamos a su presencia con regocijo. Yo también me crié hijo de ministros y a veces yo sentía que todos los cantos que cantaban cuando yo era muy pequeño eran cantos que hablaban muchos del sufrimiento. Voy pasando el valle, voy pasando tal dificultad, voy esto, pero decía, ¿por qué no se puede experimentar también un gozo totalmente pleno? Y era esa teología eh, que tuve que cambiar esa mentalidad, siempre dándole honor, ¿verdad?, a las generaciones pasadas y entendiendo que cada uno miró la cristiandad de diferentes maneras, siendo muy respetuoso de ello, pero entendiendo que podemos experimentar en nuestro corazón algo mayor, algo mayor. Y está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. La teología del gozo del Señor está ahí y nosotros podemos disfrutarla. Pero a Dios dice la palabra en Salmo 102 que debemos, en Salmo 100, versículo 2, que debemos adorar al Señor con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Y también el Salmo 51, 12 nos dice lo siguiente, nos dice el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, el salmista había perdido el gozo de la salvación por falta de perdón, necesitaba experimentar el perdón de Dios, pero él expresa algo, en la salvación hay un gozo. El yo sentir que soy salvo en Cristo, eso me da gozo. Entonces usted y yo debemos entender que la salvación produce gozo. Y voy a decir algo muy fuerte, pero si la salvación no está produciendo gozo en usted, entonces no sé si usted está siendo salvo. Pero la salvación se experimenta con gozo. Y si no está produciendo gozo, entonces mi liturgia está mal, no me está sirviendo de nada. Estoy expresando algo con la boca, estoy leyendo, estoy obteniendo conocimiento, pero esto no me sirve de nada porque la salvación produce gozo en nuestras vidas. Y también debemos experimentar gozo cuando estamos en una comunidad de fe. Ustedes están participando en esta mañana y participan de esta comunidad. Y cuando somos parte de una comunidad de fe, de una comunidad de iglesia, eso también da gozo a nuestro espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando dice que comían juntos y con alegría, era que en comunidad de fe ellos experimentaban alegría y experimentaban gozo. Eso también hace una comunidad de fe.
También cuando servimos a los demás experimentamos gozo. Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado, y sabemos que la palabra bienaventurado también significa feliz. Más bienaventurado, dichoso, feliz es dar que recibir. Cuando nosotros damos, cuando nosotros ayudamos, extendemos la mano, es también una forma en que nosotros podemos experimentar gozo. Cuando comencé a trabajar el gozo en mi vida, me di cuenta que aún mi salud corporal empezó a mejorar. Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume los huesos, consume las fuerzas. Fíjese cómo el corazón alegre es una medicina buena. Y así tú lo vas a experimentar. Si te dispones a ser feliz, si decides como el apóstol Pablo aprender a ser feliz. ¿Es una disposición diaria? Sí. Diariamente tengo que disponerme a ser feliz. A veces voy a experimentar tristeza, amargura, me voy a sentir nervioso, ansioso, y voy en el carro manejando y después digo, Kenny, pero ¿por qué tiene usted que sentirse así? Recuerde que usted es salvo. Recuerde que la presencia de Dios está con usted. Recuerde que el Señor ha hecho tantas cosas. Y a pesar de lo que estás viviendo ahora, mañana va a ser mejor. Dios tiene propósito. Piense en la vida de José. Estuvo en el pozo, pero todo era con un propósito mayor. Así que vamos, levántese, póngase gozoso. Predícate tú mismo y levántate de esa condición y experimenta gozo en medio de tu proceso. Entonces ahí estamos disponiéndonos nosotros para experimentar el gozo del Señor y recibir esa medicina que es totalmente gratis. Y le digo algo, la medicina está muy cara. Mientras más pastillas bebemos y más situaciones y más esto se van añadiendo, pero hay una medicina gratuita que usted se puede tomar todas las mañanas. El gozo del Señor, que sea tu medicina, te va a sanar hasta los tuétanos de los huesos. Se va a meter por dentro de ti el gozo de la presencia del Señor. Y otra cosa también que veía era los hermanos que experimentan santidad. Y yo decía, mientras más santurrión, más serio eres, porque pensaba en el diácono de la iglesia y ese diácono con la cara bien seria, con la cara brava, ese era un siervo de Dios. No se reía para nada. Entonces también tuve que cambiar esa mentalidad de santidad y gozo. Entonces, mira lo que dice Salmo 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Fíjese que guardar los mandamientos de Dios, guardar la santidad, que la santidad es guardar los mandamientos de Dios, la santidad, dice que alegra el corazón. Entonces, una gente que guarda los mandamientos de Dios no puede estar con la cara brava, no puede estar que no experimenta gozo. La santidad y el gozo caminan juntos. Mira lo que dice también Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, para que mi gozo esté en vosotros. Otra vez está ligando guardar los mandamientos con experimentar el gozo de Dios. Así que la santidad y la felicidad son una sola moneda, es una misma moneda con dos lados. Santidad y gozo son dos cosas que podemos entender y aplicar. Así que ya voy concluyendo y termino también diciendo que nosotros los creyentes tenemos muchas herramientas para experimentar gozo en nuestras vidas y poder ser llenos de esta plenitud de gozo. Orar cada mañana, agradecer a Dios. El agradecimiento es una puerta maravillosa que abre hacia el gozo de Dios. La palabra de Dios es una fuente de gozo. Cuando te sientas triste, lee la palabra, lee un texto de la Biblia, eso te va a llenar de gozo. Participar en una comunidad como lo estás haciendo esta mañana, servir con alegría, vivir en santidad y sobre todo celebrar la esperanza eterna. Celebrar que nacimos con un propósito y no estamos viviendo como la gente del mundo.
que dice que su Dios es solamente su Dios y su felicidad es solamente lo que se come y lo que se bebe, el Dios del vientre. Lo que yo me como en esta vida, lo que me bebo, el placer que me doy, ese es mi Dios. El dinero, otros hacen de su Dios el dinero, lo pasajero. Esa es mi felicidad. Pero ¿en qué está fundamentada tu felicidad? Y nuestra felicidad debe estar fundamentada en lo eterno. Recuerdo un anuncio de Coca-Cola no hace tanto tiempo que decía, destapa la felicidad, Coca-Cola. Y hasta este punto ha llegado la gente a pensar, una Coca-Cola es destapar la felicidad. La felicidad es mucho más allá. Los publicistas saben que la felicidad vende y todo el mundo anda en búsqueda de la felicidad. Pero aún la película En búsqueda de la felicidad que actuó Will Smith no deja en perspectiva lo que es una felicidad genuina. Al parecer la película mostraba que la felicidad era ir detrás o lograr el éxito en lo financiero, pero es mucho más allá. Hay gente que lo tiene todo y no es feliz. La felicidad la tenemos nosotros los cristianos. ¿Y sabes qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que nosotros los creyentes hemos descubierto la felicidad genuina. El gozo que todo el mundo anda buscando, nosotros lo hemos descubierto y debemos promovérselo a otros. Así que hermano, hermana, en esta mañana es lo que he querido compartir. Te dejo con Isaías 35:10 que dice, y los redimidos de Jehová volverán y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. En su momento vamos a experimentar un gozo pleno total. En la eternidad de Dios vamos a ser gozosos. Y ahora recibimos destello, poniendo en práctica nosotros y poniendo de nuestra parte, podemos aprender a ser felices y experimentar gozo en esta vida. Tenemos este gran tesoro en vasijas de barro para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Vasija de barro, llénate de este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo dentro de nosotros es ese tesoro. El gozo está dentro de nosotros y no importa lo que estés pasando, experimenta esta mañana el gozo y la plenitud que solamente Jesús puede dar. Así que muchas bendiciones, que Dios bendiga y gracias por permitirnos compartir esta palabra del Señor. Bendiciones.